Estamos en Bulgaria, un país de Europa con un pasado comunista, de mafia. Miembros del grupo de operaciones especiales de la policía búlgara que luchan contra el crimen organizado. Esta unidad que trabaja con el rostro. Y aquí, en la capital, en Sofía, hay un barrio muy famoso. Dicen que es peligroso. La gente me dice en los comentarios que incluso viviendo aquí en Sofía no se atreven a pasar por ahí. Algunos me dicen que solamente han entrado en automóvil y lo han transitado sin salir del automóvil, que solamente lo han transitado de esa manera. Pues hoy nosotros vamos a entrar, vamos a ver qué tan peligroso es ese barrio. Fue un viaje largo de aproximadamente 25 o 30 minutos para llegar hasta la periferia de Sofía. Y mientras más nos acercábamos aumentaba la sensación de inseguridad. Eso es lo que te inspira este ambiente. En la periferia todo es muy parecido y uno se llega a perder terminando en lugares donde no es bienvenido y la gente no quiere que uno esté grabando. Y eso nos pasó cuando estábamos cerca de Faculteta e hicimos una parada técnica. Estando parqueados, alguien nos tocó la ventanilla para hacernos una serie de preguntas. Cada barrio de Sofía tiene sus particularidades y a veces hay cosas que no quieren que sean grabadas. Quizás sea un poco atrevido estar aquí. Este es un pequeño mercado local. Lo que están viendo aquí abajo es jugo de col con sal, bueno para la resaca. Que por cierto sabe a rayo encendido, como decimos en mi país. Así se ve el barrio, vamos a explorar un poco y caminar por la calle. Ya les decía que es un poco arriesgado, puede que cuando regresemos el carro ni siquiera esté ahí donde lo dejamos. Vamos a ver qué pasa. Hablemos un poco de lo que se comenta de Faculteta, de este barrio que se encuentra en el corazón de Europa, donde hay pobreza extrema. Delincuencia y cultura ancestral que chocan de manera brutal con el siglo XXI. Ahora mismo está haciendo tanto frío que cuesta trabajo sacar las manos de los bolsillos. Sé que mayormente las personas cuando van a hacer turismo no se aventuran a estos barrios. Realmente no son barrios turísticos. Este es el gueto de gitanos más famoso de Sofía, Bulgaria. Un barrio que ha captado la atención mundial no por su belleza, sino por su peligrosidad legendaria y por sus contrastes impactantes. Creo que la caminata por aquí va a ser interesante porque vamos a ver algo a lo que no estamos acostumbrados. Voy a tratar de desglosar punto por punto por qué este barrio es tan único y controvertido, dejando claro que una de las aspiraciones de la mayoría de las personas, vivan donde vivan y estén donde estén, es tener una vida tranquila. Aquí todos se conocen, Sí. como todos se conocen, ven caras desconocidas, se están preguntando a cuál de los negocios se está visitando. Comencemos por lo esencial. ¿Por qué Faculteta se ha ganado la fama de ser un barrio peligroso? Este barrio, que como ya saben se encuentra a las afueras de Sofía, se ha ganado su reputación como el gueto gitano más grande y temido de Europa gracias a una combinación letal de crimen organizado, pobreza desesperada y aislamiento social. No todo el mundo viene aquí a grabar y otros videos de exploradores urbanos lo muestran como un laberinto de chabolas, edificios destruidos y calles llenas de tensión. Faculteta representa el lado oscuro de la integración europea poscomunista. Su fama se multiplica porque es un símbolo vivo de segregación. Aquí viven decenas de romaníes, la minoría gitana en un mundo paralelo al resto de Bulgaria. Los orígenes de este barrio se remontan a la época comunista de los años 60 y 70, cuando el régimen desplazó a miles de gitanos romaníes de otras zonas hacia las periferias industriales de Sofía para usarlos como mano de obra barata en fábricas y construcciones. La cara y el físico hablan sobre cómo tú vives. Les van derrumbando las casas al gobierno para hacerlo algo mejor. Y hubo una bronca aquí del otro lado del parque donde habían tratado de hacer lo mismo. Es que todo lo que construyen es ilegal, por eso es también así de temporal. Y así se apoderan sin permiso. Y ellos
ellos creen que es un permiso que reciben de Dios, pero no del gobierno y no del pueblo. No era un barrio planificado, era más bien un vertido humano. Y en unos pocos minutos vamos a adentrarnos en zonas más caóticas. Tras la caída del comunismo en 1989, la economía colapsó. Las fábricas cerraron y Faculteta se expandió caóticamente como un asentamiento informal, creciendo de chabolas o pequeñas casas de madera, de lata, a bloques de hormigón improvisado, todo alimentado por el éxodo rural de gitanos pobres. Solo hemos caminado un poco. Se preguntarán si es Faculteta realmente el barrio gitano más grande de Europa. Sí, lo es, y los números lo confirman. Según algunos datos que encontré, aquí viven entre 20.000 y 35.000 personas, casi todos rumaníes. Supera a otros barrios gigantes como Luník 9, en Eslovaquia, donde viven aproximadamente unas 3.500 personas en condiciones similares de miseria. Comparado con otros barrios que hay en Zagreb, en Croacia, en la propia Rumanía, Faculteta destaca por su escala masiva y densidad. Es un ecosistema completo con su propia economía y leyes no escritas. Leyes o códigos de la calle, como se diría en otros países. Las condiciones sanitarias son apocalípticas. Sin alcantarillado central en muchas zonas, el agua potable es un escaso lujo. La electricidad se roba de cables expuestos y la calefacción en algunos lugares depende de quemar basura o madera en estufas improvisadas. Calles convertidas en vertederos eternos que contaminan el ambiente. Todo muy peligroso para la salud. Y como en cada barrio también hay alguna que otra casa lujosa de 2 pisos que contrasta con todo el panorama. El 80% vive por debajo del umbral de pobreza en Bulgaria, con tasas de desempleo oficiales de hasta el 90%, aunque la economía informal lo maquilla. Esto nos lleva directamente a uno de los puntos más desgarradores, los niños, el analfabetismo y la educación en Faculteta. Aquí la infancia es un ciclo vicioso. Miles de niños no están escolarizados o abandonan pronto la escuela. Se calcula que hasta el 70% salen del sistema educativo como analfabetos funcionales, sin poder leer ni escribir fluidamente. Van a escuelas segregadas que son casi exclusivas para gitanos, o a centros cercanos en barrios adyacentes donde el búlgaro no es su lengua materna. Esto genera un fracaso masivo. Hace 20 o 30 años era aún peor. En los años 90, el 90% de los niños gitanos en Bulgaria eran analfabetos totales. Y en barrios similares a este se registraban tasas del 80 y 90% incluso en adultos jóvenes. Desde el 2015 el gobierno búlgaro invierte en programas como el Marco Nacional para la Igualdad Romaní. Y también hay mediadores escolares que visitan los hogares para fomentar la asistencia a la escuela. Hay organizaciones que ofrecen clases extraescolares y becas. Volviendo a la peligrosidad, ¿qué hace este barrio tan famoso? Una de las causas es que el gobierno lo pone en mapas como no-go. No entren acá. Faculteta es un foco rojo en los consejos de viaje oficiales del Ministerio de Exteriores búlgaro y en aplicaciones de viaje. Alto riesgo de robos violentos, asaltos a mano armada y crimen organizado. Clonación masiva de tarjetas bancarias, todo un sinfín de cosas que asustaría a cualquiera y que no son recomendables para un turista que lo que quiere es pasarla bien y disfrutar de sus vacaciones. Robo de coches que entran y nunca salen. Ya veremos si el de nosotros se encuentra donde lo dejamos cuando demos la vuelta. Sí, es el tren lo que te deja. Del otro lado del burro pasa el tren. Y es para proteger el tren del barrio y el barrio del tren. Peligroso. Así lo marca el gobierno desde el año 2010, alertando que incluso de día debe evitarse entrar sin un guía local. Estadísticas de 2024 muestran que Sofía tiene un índice de criminalidad de 55 de 100, pero Faculteta lo duplica localmente. Es un barrio autosostenido donde la policía rara vez patrulla. Sí, es valiosa. Paran el tren, le hacen una barricada, roban el tren en 20 minutos y todo desaparece y pueden encontrar la mercancía del tren. ¿Ha pasado eso? Sí. Robo de vehículos, coches robados en Europa del Este se desmantelan aquí. El fraude cibernético en cajeros, tráfico de drogas menores, hurtos organizados. Grabar en este tipo de barrios puede convertirse en un suplicio y por razones muy profundas. Los residentes, orgullosos pese a la miseria, se acomplejan al ver las cámaras. Piensan que los forasteros, en su mayoría, vienen a ridiculizar su pobreza.
Más allá de eso, también hay quien tiene su negocio. ¿De qué vive la gente aquí? La economía del barrio es un ecosistema autosuficiente. Tiendas, mercados, taxistas locales para moverse dentro del barrio y hacia las afueras también. Barbería, tiendas de ropa de imitación es algo muy común de ver aquí. Pequeños mercados de comida. Apuestas tus cosas, dejas si necesitas dinero, dejas el oro o lo que tengas precioso Ahí. y te dan dinero en cambio. Puedes comprar algo que esté expuesto. Si te gusta algo, te lo compras. Y precio es bueno, pero si es verdadero o engañoso es otra cosa. Entonces, dice que tiene el descanso de comer hasta la... Y también remesas del extranjero porque muchos emigran a España, Reino Unido, Italia. Por la basura que le meten. Debería de poder pasar. Aquí tienes un tren que pasa de Sofía a Pérsica a Macedonia y a Grecia. Oh. Aunque en esta oportunidad no vamos a ver ninguno, sí se crían potros en corrales improvisados. Se venden en mercados negros o los utilizan para cortar madera ilegal en bosques cercanos. Y es así como ustedes se lo imaginan, caballos tirando carros en pleno 2026 en Europa. Todo gira en una red donde vecinos dependen de vecinos. Y culturalmente los matrimonios dentro de la comunidad son como pegamento. Bien temprano, algunos matrimonios suelen estar arreglados. Así se preserva la identidad romaní, pero a la vez atrapa generaciones en el gueto. Y a pesar de las apariencias y la peligrosidad que puede haber en un barrio donde se vive de una manera tan extrema como esta, la hospitalidad es genuina. Estas condiciones de vida no son accidentales, son un cúmulo de historia, de tradición y de comunismo fallido, discriminación étnica, políticas tibias, pero definitivamente la finalidad de todo el mundo es prosperar absolutamente. Muchos sueñan con salir y ahorran remesas para mudarse a barrios búlgaros normales, entre comillas, o migrar directamente a otros países. Historias de éxito hay. Gitanos que compran pisos en el centro de Sofía, que mandan a sus hijos a universidades. Faculteta puede ser una trampa, pero también un trampolín precario hacia algo mucho mejor. Porque quien lo ha tenido todo o se lo han regalado todo no entiende el valor de las cosas. El esfuerzo que a veces hay que hacer para conseguir lo más mínimo. Ya vamos saliendo del barrio, vamos a ver si encontramos el carro donde mismo lo dejamos y en una sola pieza. Bueno, ha sido un corto recorrido por uno de los barrios en teoría más peligrosos que hay acá en Sofía. El carro, sí, el carro sobrevivió, así que podemos regresar en automóvil. Familia, nada, si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestro canal y nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos el fin de semana que viene con otro video más desde acá, desde Bulgaria.